Bueno, vamos a continuar con Mateo 11 y 12. Son los capítulos que vamos a ver hoy. Entonces, espero que ya tengan ahí su Biblia. Ajá. Antes de empezar, vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos ayude a tener sabiduría y comprensión. Y sobre todo, vamos a pedirle que nos ayude a transmitirlo, nos ayude a poner las palabras correctas para poder transmitir el mensaje. Exacto. La noche hoy. Entonces, vamos a comenzar primero con Mateo 12:1. Señor del sábado. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados un día sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y a comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: Mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en día sábado. Y él contestó: ¿No han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está algo más grande que el templo. Si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. No condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Pasando de allí, entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿Está permitido sanar en sábado? Y él contestó: Si alguno de ustedes tiene una oveja y un día sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces dijo al hombre: Extiende la mano. Así que la extendió, y la mano quedó restablecida tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Entonces, este versículo nos muestra, que se llama el Señor del sábado justo, cómo los fariseos eran unas personas muy cuadradas, ¿no? Que seguían al pie de la letra la ley. Y Jesús nos enseña aquí que si la ley no se cumple con misericordia y compasión, realmente no sirve de nada. O sea, es como si nosotros habláramos de hacer el bien e hiciéramos lo contrario, ¿no? O ignoráramos a lo mejor a las personas que necesitan de nosotros en un momento y nosotros, no, ahorita no puedo, no, ahorita estoy ocupado, o sí, o sea, no tendiéramos la mano, ¿no? Claro. Entonces, lo que él dice es: yo lo que quiero es su misericordia. O sea, no Siempre. tanto que te sepas ir al pie de la letra la ley, sino que, a ver, más allá de las leyes que sí eran importantes, o sea, Jesús no vino a cambiar la ley ni a juzgarla, sino a decir, debe haber misericordia y debe haber sentido común, ¿no? De cómo actuar. Claro. O sea, también como le dicen, ¿no? O sea, si una de sus ovejas se cae en un hoyo, la van a dejar y la van a sacar hasta el otro día. O sea, pues no. Y eso es que estamos hablando de una oveja, ¿no? O sea, y es más importante un humano, ¿no? Ahorita como Jesús lo hace. Entonces, pues al sanar, Él nos obviamente da el mensaje, ¿no? Que, como dice, el templo, o sea, yo soy más grande que el templo. Claro. Y nos pone el ejemplo de David, cuando alimenta con los panes consagrados a Dios, que no se podía, ¿no? Que solo los sacerdotes podían hacer eso. Entonces, pues ahí nos habla de un contexto misericordioso
y que él tiene autoridad también para interpretar y practicar la ley del sábado en la forma correcta, porque a lo mejor ellos habían entendido la ley de alguna manera y no era la manera correcta. Claro. ¿No? Pues justo, como dices, de cierto modo Jesús vino a explicarnos de manera correcta lo que ya estaba escrito. Sí, a cumplirlo de manera correcta, ¿no? Exacto. ¿Cuál? Si van teniendo dudas, comentarios, con mucho gusto nos pueden escribir aquí en el chat que tenemos para que vayamos platicando, para hacer un poquito esto también más ameno, si tienen dudas, porque pasa, ¿no? O sea, cuando estás leyendo la Biblia a veces hay cosillas que dices, ¿cómo? ¿Pero Sí, por qué? no entiendes. O sea, ahí es normal. Entonces, de hecho a veces las preguntas que me hacen a mí hasta reflexionar más. O sea, no sé si a ti te pasa, pero cuando me hacen una pregunta, o sea, como que me hace pensar como más a fondo de, o sea, a lo mejor cosas que yo no había pensado, que sí las tengo y sí sé la respuesta, pero a lo mejor no lo había pensado, entonces me hace como que aprender también de mí misma. Y buscar, a lo mejor ya tenías una respuesta, pero profundizas más. Muy bien. La sal. Entonces seguimos con el siervo escogido por Dios. Consciente de esto, Jesús se retira del lugar y muchos lo siguieron. Y entonces él empezó a sanar a los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien me deleito. Sobre él pondré mi espíritu, y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Pues justo aquí se habla tal cual como era Jesús, ¿no? De que no venía como con todos los reflectores, como buscando Validación. Y que admiración, todo mundo, admiración, ¿no? Exactamente, y que todo el mundo se postrara ante él, como los reyes de esos entonces, sino al contrario, siendo humilde, pero siendo misericordioso. Como hablábamos, ¿no? Que él tenía el don de ser manso, o sea, él poseía el don de la mansedumbre y no buscaba llamar la atención sobre sí mismo, ¿no? Que su misión pues era sí traer la esperanza y la justicia para todos, pero no haciendo tanto ruido, ¿no? Entonces, incluso esto también nos lo pide a nosotros, ¿no? O sea, muchas veces nos dice que nuestra intención sea clara, nuestra intención interna del corazón sea ayudar a los demás sin buscar reflectores, ¿no? Hacer el bien sin buscar reflectores. Claro, o sea, sí puedes predicar, hacer el bien, obviamente, mostrar, o sea, para que a lo mejor alguien más se inspire. Difundir. Pero no con una intención de querer obtener algún tipo de beneficio o admiración de la gente, ¿no? Entonces justo él así lo hace, o sea, era su identidad, ¿no? O sea, es el Mesías, es el siervo que elige Dios para traer salvación, pero se somete a una voluntad completa de Dios, ¿no? O sea, y cumple con su misión. Y justo hay también un lugar ahí que dice que de hecho el Hijo de Dios no vino para que le sirvieran, vino para servir, ¿no? Y que el que quiera ser el más grande tiene que ser el más pequeño entre todos. Entonces él pues siempre nos dio un ejemplo de humildad, ¿no? Sencillez. Jesús y Belcebú. Después de eso llevaron ante Jesús un endemoniado que estaba ciego y mudo.
Entonces él lo sanó y pudo ver y hablar. Toda la gente quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Beelzebú, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo, quedará asolado. Toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Beelzebú, los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan. Por eso, ellos mismos los juzgarán a ustedes. Pero si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge esparce. Por eso digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te declarará inocente y por tus palabras se te condenará. Aquí, creo que esto ya lo habíamos hablado en otros videos, de cómo la gente pensaba que Jesús expulsaba a los demonios a través Del mismo demonio. Ajá. Bueno, Y entonces aquí es donde les dicen, ¿no? O sea, cómo Satanás va a expulsar a Satanás, ¿no? Y de aquí también hay algo bien importante que dice, el que no está de mi parte está contra mí. O sea, el que no camina en la voluntad de Dios, camina en la voluntad del mal. claro. O sea, no es que tú seas neutro. O sea, de que, no soy ni del mal ni del bien. Soy neutro. Como no sean tibios. O sea, eso no existe. O sea, Jesús es muy claro aquí diciendo, el que no está de mi parte, o sea, el que no camina conmigo, el que no cree en mí, el que no me sigue, el que no sigue lo que yo digo, está contra mí y trabaja para el mal, Claro. ¿no? Y hace las cosas para el mal. El que no recoge conmigo esparce, ¿no? Entonces, aquí es algo bien importante porque hay mucha gente neutra, ¿no? Que a veces tú les preguntas, a lo mejor, qué opinan, si son creyentes o no, y a veces te dicen, pues soy católico, pero no voy a la iglesia. Pues soy católico, pero creo en Dios, pero no, Pero no creo en la iglesia. pero, ¿no? Y piensan que ser creyentes es suficiente, o piensan que no hacer el mal es suficiente, pero no. O sea, aquí Jesús nos dice claramente, ¿no? O sea, el que no camina conmigo, el que no va conmigo, el que no, ¿cómo se dice? El que no está conmigo en mi voluntad, en la voluntad de Dios, está entonces contra mí. O sea, aquí es una guerra espiritual. O sea, entonces Jesús nos dice, hay dos bandos nada más. O sea, no hay tres de los neutros que no quieren problemas, ¿no? O sea, que dicen, no, pues yo no me meto, o sea, ni sí ni no, ¿no? Ni frío ni caliente, no. O sea, aquí Jesús nos dice, no, solo hay dos lugares, o sea, el bien y el mal. ¿Estás conmigo o no estás conmigo, no? Entonces, esto es bien importante para que lo reflexionemos y pensar, ¿no?
¿realmente estoy caminando en la voluntad de Dios? ¿Realmente lo estoy siguiendo? O sea, ¿y a qué nivel? ¿No? Aquí también, perdóname. O sea, no es ser lo que platicamos en episodios pasados, de no ser súper ultra religioso, sino más bien, o sea, de que reces 1000 lo que quieras, sino más bien estés con Dios, comprendas a Dios. Uh-huh. Sí. Y luego dice otra parte, ¿no? Que también quería hablar, era sobre la blasfemia, ¿no? Que habla de este pecado que es el pecado conocido como el pecado que no se perdona, ¿no? O sea, Jesús nos dice, si tú te arrepientes de corazón, todos los pecados se te pueden perdonar, claro, excepto la blasfemia contra el Espíritu, ¿no? Y mucho tiempo yo pensé que blasfemar, que el significado es obviamente ofender o no creer, insultar, minimizar, todo esto de Dios, era lo que era blasfemar, o lo que no se perdonaba, ¿no? Sí. Pero no es así. Y creo que una vez te lo comenté, cuando lo aprendí, te dije, acabo de aprender esto, no sé si te acuerdas. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo, Dios no la puede perdonar, pero porque nosotros mismos, o sea, bueno, una persona que blasfema, que no es creyente, que ofende, que se burla, que minimiza, que no cree, que se cierra, poco a poco va endureciendo su corazón. Sí. O sea, no tiene un corazón blando, o sea, poco a poco lo va endureciendo. Y pasan los días y otra vez blasfema y se endurece más, y se endurece más, porque empieza es como una persona que está vacía, blanca, o sea, vacía, no tiene ninguna conocimiento de Dios. Entonces, ahí es donde más puede atacar Satanás, ¿sabes? O sea, ahí es donde más puede entrar en ese tipo de personas. O sea, que están vacías, que no tienen conocimiento, que no tienen, a lo mejor, pues la conciencia, ¿no? Que digas, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué estoy haciendo mal? ¿No? Entonces ahí es donde va atacando y va endureciendo el corazón de estas personas blasfemas. Y entonces llega un punto en que el corazón de estas personas se endurece tanto que ya no se arrepienten, ya no buscan un perdón, o sea, ya se cierran, o sea, se cierran en blasfemar y en tener esa creencia y nunca se van a arrepentir. Entonces, al no arrepentirse, pues Dios no te puede perdonar, porque los pecados están perdonados siempre y cuando te arrepientas de ellos, ¿no? Exacto. Y no solo te arrepientas, sino que cambies. Entonces, cuando nosotros no me incluyo, cuando las personas blasfeman, no se arrepienten, se endurecen. Y es por eso que él dice, la blasfemia no se perdona. O sea, es el pecado que no se perdona, pero porque el pecador no quiere perdón. Claro. Ahora, hay personas que a veces dicen, y he leído a veces comentarios, o incluso en grupos que están preocupados, ¿no? Así como, es que creo que blasfemé, estoy preocupada porque no quiero que Dios no me perdone. Si tú tienes esa preocupación, no blasfemaste. O sea, Sí, no tal vez pecaste de alguna manera y puedes a lo mejor pues pensar en eso que hiciste y cambiarlo y pedir perdón, pero no blasfemaste, porque una persona que blasfema no se arrepiente. Y ese es el pecado que no se perdona. Pero si tú estás preocupado porque blasfemaste o dijiste algo, o te burlaste a lo mejor sin querer, no sé, o lo que hayas hecho, o en tu ignorancia también, porque a veces somos ignorantes a la palabra de Dios y en algún punto a lo mejor hemos sido inmaduros, ¿no? O ignorantes, y se nos hacía fácil. Y ahora que conocemos, decimos, uy, es que yo antes hacía esto, o yo antes dije esto, ¿no? Cuando todavía no conocía a Dios. Entonces, si tú tienes esos pensamientos, no estás blasfemando, porque conoces a Dios, crees en Dios. O sea, todavía tu corazón está blando, todavía Dios puede trabajar ahí. Claro. Pero en el momento en el que ya no sientes ni arrepentimiento, entonces ahí sí, pues no te puedo decir preocúpate, porque no te vas a preocupar,
Sí, por eso muchas veces se pide por la conversión de las personas, Es que eso es un don. ¿no? La conversión que Dios nos da es un don totalmente, que no cualquiera puede tener. Entonces por eso se ora mucho por eso, o se pide. Eso sí, lo importante es que la persona tenga voluntad. Si una persona tiene voluntad de conocer a Dios, ya la lleva de ganar, ¿sabes? No quiere decir que Dios solo Vaya. va a elegir uno que otro, ¿no? No, y que Dios vaya a hacer todo por ti. Ajá. Pero si tú ya tienes una voluntad de conocer a Dios, es porque Dios ya sembró una semilla en ti. O sea, no es coincidencia, no es, ay, pues pasó, lo voy a conocer, no. O sea, tienes esas dudas, tienes ese acercamiento, tienes esa Como inquietud de... inquietud de acercarte a Dios Sí. por algo. Ujú, O sea, no es coincidencia. ujú. O sea, y a veces a mí me gusta mucho cuando, por ejemplo, me hacen esas preguntas que te enseñé hoy de ¿Cómo fue que te de personas acercaste? que a lo mejor empiezan a tener un poquito de duda, ¿no? Ujú. Porque no se los digo tal cual a ellos, pero yo sé que es Dios que está entrando en su vida y que por algo están preguntando. Entonces, a mí se me hace algo como súper bonito de, no te estás dando cuenta la bendición que viene para tu vida, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué? De la conversión de las personas, de Sí, cómo... del don de la Exactamente. conversión. Sí, entonces es un don, o sea, es un don que Dios nos da, es un privilegio, o sea, conocer a Dios es un privilegio. Y sí se pide por el don de la conversión de las personas, porque Dios puede lograrlo, o sea, Claro. Dios puede hacerlo. Exacto. Muy bien. Y luego nos habla de que las palabras que salen de nosotros. A veces podemos decir, bueno, como seguidores de Cristo podemos cambiar el vocabulario, ¿no? A lo mejor decir, esta palabra está mal o esta grosería está mal, pero lo que aquí Jesús nos dice es, no puedes cambiar solo el vocabulario. O sea, tú puedes, por ejemplo, yo puedo estar en una reunión y cuidar mi vocabulario. Sí. O yo puedo, por ejemplo, una persona está queriendo pelear conmigo, no sé, un paciente, lo que sea, y yo puedo contenerme, a hacer así como, a no decir nada, ¿sabes? Claro. A no explotar, a no enojarme, ¿no? Pero esas cosas siempre tienen que ir ligadas al corazón. O sea, Jesús nos dice, el corazón es el que habla. O sea, lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón. Entonces, tal vez nosotros es una medida que nosotros podemos ver. O sea, ¿qué está saliendo de mi boca últimamente? Ujú. ¿Sabes? ¿Qué está pasando con mi corazón? O sea, es así como te puedes dar cuenta. O sea, como cuando te hacen estudios de laboratorio para saber cómo está tu cuerpo internamente y puedes ver así. O sea, cuando hablas y de repente ya dijiste un chisme, ¿no? Y de repente ya fuiste y dijiste una mentira. Y de pronto ya hiciste esto, ¿no? En menos de una semana, entonces empiezas a decir, ¿qué está pasando con mi corazón? ¿No? ¿Qué estoy teniendo en mi corazón? Que me hace Porque actuar así. lo que hay dentro del corazón es lo que hablas. Ya. O sea, así lo dice tal cual. Entonces, lejos de cuidar el vocabulario, las groserías que sí se deben hacer y se debe hablar correctamente, tenemos que cuidar lo que hay dentro del corazón. Y con cuidar el corazón viene todo. O sea, cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que una película, series, música, ¿Con quién nos juntamos? TikTok, personas, amistades, todo, Lugares. todo eso te va a hacer que cuides tu corazón. Exacto. O sea, eso realmente va a ser una armadura para tu corazón. Y lo que dijimos, no me acuerdo en qué episodio, es no luchar contra eso malo, o sea, lo maligno. No, la lucha no te va a llevar a nada bueno, sino la manera en la cual tienes que actuar es Afrontarlo, es huir, hacerte un lado. O sea, es la única manera, porque si estás ahí de que, ay, no, no necesito el agua y la tienes aquí, no la necesito, no la necesito, no la necesito, y en algún momento vas a caer. Sí, claro.
En lugar de, ¿sabes qué? Me voy Ya no la y veo. dejo el vaso. Ajá, exactamente. Sí, sí, lo habíamos hablado, o sea, huir de las tentaciones es como se ganan las peleas, o sea, las luchas, las batallas, eh, por ejemplo, si tú eres una persona que a lo mejor tiene un problema de alguna adicción, no sé, alcoholismo, etc., no vas a estar saliendo a fiestas Claro. o con amigos que lo hagan. Tal vez en algún momento lo vas a poder hacer. Sí, ya controlado. Ajá, pero no te vas a exponer a eso. Ujú. O sea, porque tú puedes decir, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Pero la voluntad, la carne, o sea, son débiles. O sea, si tú no tienes reforzado el espíritu, son débiles. Ujú. Y en algún momento puedes caer. O sea, es como estar, ¿cómo se dice? O sea, hay un dicho, ¿no? Que estás como tentándole o... Ahí, por ahí. No sé, o sea, es como si tú estuvieras jugando con ese Ok, pecado. ok, sí. O sea, en algún Estás momento te vas jugándole a al vivo, quemar, estás ¿no? jugándole Ándale, o algo que así. juega con fuego. Se quema. Ajá. O sea, es justamente eso. Sí. O sea, estás jugando, y que en algún punto puede pasar. O sea, no digo que lo hagas, pero puede pasar. Claro. O sea, no puedes estar jugando a eso. O sea, simplemente huir, ¿no? Así es. Y de esa manera te proteges tu corazón. Porque el corazón, aparte, y lo dice la Biblia también, del corazón emana la vida. O sea, de ahí está todo, ¿no? Y es real. O sea, no sé si ustedes han sentido cuando no están bien sentimentalmente, o sea, Es lo del corazón. es horrible. O sea, entonces de ahí vienen muchas dependencias de miedos, ansiedades, depresiones, frustraciones, que poco a poco te van chupando la vida. Entonces siempre tenemos que cuidar el corazón. O sea, el corazón es algo sagrado que Dios nos dio y es lo más importante, tanto el corazón como la mente. ¿Y cómo alimentas la mente y el corazón? Por medio de los ojos. O sea, de qué ves, qué escuchas y de los oídos, de los sentidos, ¿no? Con quien te juntas. Entonces, sí tenemos que ser cuidadosos en todo eso. Sí. Y por último, de Mateo dice... no. 38. Es que me pasé al otro. Íbamos en... En 38, no. 39. Oh, no, es que yo me equivoqué. Empecé con Mateo 12. Y era Mateo 11. Pero bueno, ya vamos a terminar Mateo 12 y me regreso al 11. Con razón yo decía, ¿por qué está raro? Yo cuando empezaste dije, bueno, yo te sigo. Pues me hubieras dicho. Dije, bueno, yo te sigo, lo que tú me digas, mi amor. Espero que no se escuche como trague el agua. La señal de Jonás. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús contestó: Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará... Perdón, es que me encanta leer a Jesús sus respuestas. Como que siento que les da como un zape. Como, o sea, ahora resulta que tú me estás pidiendo a mí una señal. Entonces, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más importante que Salomón. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice:
volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir ahí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Así le pasará también a esta generación malvada. Pues sí, o sea, justamente como dices, es ay, todavía me están pidiendo ustedes hipócritas. Uh-huh. Sí, ellos buscaban una señal milagrosa, ¿no? O sea, para comprobar la autoridad y el origen divino, ¿no? De todas las enseñanzas que estaban predicando. Pero él dice, la única señal va a ser la señal de Jonás, ¿no? Y así se cumple la profecía. Ahora, también aquí, porque el significado de la señal de Jonás, o sea, Jonás fue una persona que en desobediencia, pues es tragado por un pez y cuando empieza a orar y arrepentirse, lo expulsan a tierra firme, ¿no? Uh-huh. El significado también de esta señal es que Jesús, como el Hijo de Dios, también tiene un poder sobre la muerte, ¿no? O sea, y puede resucitar. O sea, tanto él como a las personas, ¿no? Que crean en él. Al igual que Jonás fue rescatado del pez después de 3 días, Uh-huh. pues Jesús también va a resucitar después de 3 días de estar en la tumba, ¿no? Uh-huh. Entonces, también aquí nos da unas advertencias o consecuencias de la negatividad de no creer, ¿no? O sea, que nos dice que aquellos que no creen en él, que no reconocen la señal de Jonás, o sea, van a ser juzgados en el futuro, ¿no? O sea, esto habla obviamente del juicio, o sea, implica que los habitantes, o sea, que se arrepintieron por la predicación de Jonás en Nínive, serán considerados todavía más justos que aquellos que no creen en Jesús. O sea, hace una comparación grande. Sí. Entonces, es importante porque... Ay, ya me pasé. Ajá. Hace aquí una comparación, ¿no? E igual así, no, por ejemplo, nos pone, esta generación malvada pide una señal milagrosa. Y nos queda, ¿no? El saco a todos alguna vez, tal vez, cuando no tienes una conexión con Dios, cuando no lo conoces realmente, las dudas inmediatas son, ¿Dios existe? Uh-huh. E incluso puedes como hasta pedir a Dios, ¿no? Como, si existes, haz esto. Uh-huh. O si existes, hazme, o sea, y empiezas a condicionar a Dios. Y Dios no se puede condicionar. Uh-huh. O sea, tú no puedes exigirle que haga milagros en tu vida o que te conceda cosas porque Él tiene un propósito para ti. No, y tienes que aceptar su voluntad. Su voluntad. Entonces, por una parte eso, ¿no? Y por otra parte, que Jesús también nos dice, si yo hiciera la señal que fuera, igual no creerías. Porque la gente que no quiere ver, no va a ver. La gente que no quiere escuchar, no va a escuchar. O sea, así haga lo que haga o sea, porque incluso pasa, ¿no? Con algunas personas que dicen, ay Dios, si me ayudas, no sé, a pasar el examen de mañana, te prometo que voy a creer en ti y voy a saber que existes. Lo pasas por una situación de que a lo mejor el profe te dijo, bueno, te voy a pasar. Uh-huh. Y dices, ay, fue el profe el que me ayudó. Claro. No fue Dios, ¿no? Entonces te vas con esa idea. Y se te olvidó la promesa que hiciste. O sea, se te cumplió, pero tú piensas que el objetivo... O sea, tú querías que Dios bajara uh-huh. y que te contestara o que tú de pronto ya fueras súper inteligente y plasmaras todas las respuestas correctas, ¿no? Para poder creer que ese milagro venía de Dios. Pero no. También eso viene de Dios. O sea, que el profe haya ablandado su corazón y te haya pasado, fue por obra de Dios. Uh-huh. Que ¿sabes? O sea, y son cosas que a veces no ves. Entonces, claro. Por eso aquí dice, si, aunque yo hiciera lo que hicieran, el que no quiere ver no va a ver. O sea, y justo hace rato estaba platicando con un amigo
Y me dice, no, y yo le digo, yo aprendí a escuchar a Dios. No es que Dios no me hablara antes, ¿no? O sea, Dios siempre me habla, y no solo a mí, a todos. Dios nos habla en todas partes y en todo momento. Nos habla a través de las personas, nos habla a través de las imágenes, a través de los libros, etc. No es que tú no quieras, que tú no puedas escuchar a Dios o que Dios no te hable, sino que no estás prestando tu oído espiritual, ¿no? Entonces, esto es bien importante. De acuerdo. Y por último, la madre y los hermanos de Jesús. Mientras Jesús hablaba de la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, respondió Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aquí nos presenta la familia espiritual, ¿no? O sea, nos indica que todos estamos en una familia espiritual y que siempre y cuando nosotros sigamos la voluntad de Dios, todos somos familia, independientemente del lazo sanguíneo tal vez, ¿no? Sí, porque justamente, digo, esto me lo explicaron pasado, en la lectura de Pentecostés. Y a lo mejor leemos tal cual la palabra hermanos y dices, no manches, no que Jesús, o sea, no que la Virgen María no tuvo otros hijos o que Jesús no tenía hermanos. No, o sea, se refiere hermanos, o sea, sus seguidores, sus creyentes. Entonces no es propiamente sanguíneos. Sí, claro. Y aquí ya nos une como familia espiritual, ¿no? Que en el mundo actual también, ¿no? O sea, a veces estamos tan divididos por religiones que Dios pues justo es lo que no quería. O sea, Dios no era una religión. O sea, Dios no quería que nos dividiéramos por religiones de yo soy esto, yo creo en esto. Y que se tiren entre ellos, ¿no? Cuando al final todos deberíamos ser hermanos espirituales porque todos creemos en el mismo Padre, ¿no? Y en el mismo Salvador y en el mismo Creador y en el mismo Dios. Entonces, obviamente hay algunas diferencias entre religiones, pero al final todo debería importar y todo el núcleo de una religión debería ser eso, hacer el bien y amar los unos a los otros, ¿no? Sí. Como Jesús lo hizo. Entonces es también esto, ¿no? O sea, el tema como que Él nos presenta aquí, la familia espiritual, todo el que siga la voluntad de mi Padre es mi hermano y mi hermana, ¿no? Y así es como deberíamos ser, ¿no? Actualmente. Entonces ahora sí me voy a pasar una disculpita. Ahora sí voy a pasar a Mateo 11, para que no nos perdamos de nada. Y dice, Jesús y Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús respondió, vayan y cuéntenle a Juan lo que están oyendo y viendo, que los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él.
porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen, tiene un demonio. Pero vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Wow. Esto es justo, va enlazado con lo que hablábamos, ¿no? O sea, dice Jesús, abrió mi camino Juan el Bautista, que era muy recto, que ayunaba, muy discreto, que se dedicaba solo a predicar. ¿Y ustedes qué dijeron? Está Tiene loco. un demonio, está loco, Ajá. ¿no? Vengo yo, vengo a predicar de otra manera, más amigable, más humana, más amorosa. ¿Y qué dicen? También. Que me la paso de glotón, comiendo, que soy amigo de pecadores. Borracho. Que, ajá, ¿no? Entonces dice, ni aunque tuvieran a Dios Dios Padre. delante de ustedes, lo podrían reconocer, ¿no? Y esto es bien importante, o sea, el reconocimiento de las cosas, porque las cosas están sucediendo, las cosas están pasándote. Dios te está hablando, pero si tú no estás escuchando, si tú no tienes tu oído espiritual activado, tu visión, si tú no ves en todas partes a Dios, lo estás haciendo mal. Porque realmente desde que te despiertas en la mañana con vida, está Dios obrando ya en tu vida. Desde que inicias el día. Desde que tu familia está bien, ya está Dios ahí también. Desde que tienes que desayunar, ahí está Dios. Desde que puedes ayudar a alguien más, desde que puedes ir a un trabajo, desde que tienes un techo, una cama donde dormir. O sea, todas esas bendiciones a veces no las vemos, pero Dios está ahí. O las hacemos muy normales. Las normalizamos, ¿no? Entonces Dios está en cada uno de los momentos, en cada segundo de tu vida, ahí está Dios. O sea, sosteniéndolo, porque no es como que lo tengas por tenerlo y que eso siempre va a ser. Cuando Dios quiera te lo quita. Claro, o sea, por eso digo, lo estás sosteniendo. O sea, tu vida, como la conoces, la sostiene todos los días, de la misma manera, porque podría no hacerlo, ¿sabes? Podría quitar algo de tu vida como la tienes. Entonces, cada bendición que Él nos da, a veces sentimos que es normalizado. O sea, a veces decimos, tengo esta casa por mí, tengo este trabajo por mí, tengo estas oportunidades por mí. Pero no, son por Dios, ¿no? Muchas veces también dicen, es que a mí no me da tiempo a orar, ¿no? Porque tengo trabajo, porque tengo que hacer esto. Y a veces no nos damos cuenta que esas ocupaciones que tienes, que te están impidiendo orar o tener más tiempo con Dios, son gracias a Dios. O sea, entonces, ¿cómo no vas a tener una hora de tu día para dedicársela a Dios? Sí. Que Él te está dando todas estas bendiciones, ¿no? Entonces aquí dice Jesús, ¿no? O sea, vino Juan de una manera, vengo yo de otra, así ustedes es más, hasta si no, les hubiera puesto un rey tal cual lo querían, hubiera sido juzgado. Porque a las personas que no ven, o sea, nada les parece. Claro. O sea, las personas que no están satisfechas y quieren, o sea, no, le iban a encontrar un pero, ¿no? O sea, le iban a encontrar algo con tal de no creer, porque el problema no es Jesús, el problema son ellos. Entonces aquí dice, vayan y cuéntenle a Juan, ¿no? También aquí algo bien importante que quiero resaltar es que Jesús no se enoja por las dudas de Juan. O sea, incluso Juan, que es su primo. Le lo manda a preguntar, ¿no? Porque él sigue en prisión. Entonces él no entiende por qué. O sea, él dice, pues si ya llegó y es él, ¿por qué yo sigo aquí? ¿No? Pero Jesús no
a Jesús no le importan nuestras dudas. Y esto sí lo quiero como que resaltar, porque muchas veces he visto y he conocido muchas personas que les da miedo a veces preguntarme algo. Me lo preguntan con pincitas, porque no quieren que a lo mejor yo crea que están dudando de Dios. Claro. Entonces me dicen, es que tú nunca te ha pasado que... Y yo ya sé por dónde van. O el primo de un amigo. Yo ya sé por dónde van y estas personas a lo mejor están teniendo un flaqueo de fe que puede pasar. Cuando tú no alimentas tu fe diariamente, pasa. Y le pasa hasta a los mejores. Y lo hemos visto en la película de los dos papas. Y le pasa a toda persona, ¿no? O sea, el flaqueo de la fe es algo real y es algo que nos puede pasar a cualquier persona. Entonces, muchas veces te digo que he tenido como que amistades que me lo dicen temerosamente, ¿no? ¿Cómo yo voy a decir que estoy desconfiando, que estoy dudando, ¿no? Que estoy poniendo en duda. Y a veces como que hacen así mil cosas para llegar al punto, ¿no? Y ni siquiera llegan. Entonces me doy cuenta y les he dicho como que no te dé miedo preguntarme, o sea, no está mal tener dudas. A Jesús, a Dios, le gusta que tengamos dudas, porque esas dudas nos hacen buscar la verdad, nos hacen buscar consejos de alguien que a lo mejor sabe más, o nos hace leer la Biblia donde están las respuestas, ¿no? Y esas dudas que nos ocasiona la mente nos hace conocer y acercarnos más a Dios. Incluso en esos momentos donde estamos en el desierto, donde se nos quitó todo, es uno de los momentos que Jesús o Dios quiere más, porque entonces ahí te tiene a ti y a Él. No puedes depender de nadie más. No tienes a nadie más. Entonces esos momentos son únicos. O sea, a veces Dios los permite porque quiere tener ese acercamiento contigo. O sea, a veces Dios te quita tu estabilidad emocional, permite que te pasen ciertas cosas que te debilitan de cierta manera, te quita amistades, te quita a lo mejor hasta el apoyo de tu familia, porque entonces tú ahí es cuando te ves con Él, frente a frente, o sea, no hay más, no puedes ver a nadie más, no te puedes agarrar de otra cosa más que de Dios. Entonces, a veces estas cosas se permiten para reforzar la fe y a veces las dudas también se permiten para que refuerces la fe, ¿no? Pero siempre que tengas dudas, obviamente consúltalas con alguien que sepa más que tú o con la Biblia, ¿no? O sea, no digas como, tengo dudas, Dios me va a castigar porque estoy dudando, me voy, o me escondo, me da vergüenza o siento culpa. No, al contrario, o sea, es más cuando te tienes que acercar a Dios y conocerlo, ¿sabes? O sea, Jesús aquí no juzgó a su primo, incluso hasta hizo un comentario, ¿no? O sea, de mi primo, mi propio primo, ¿no? O sea, duda de mí y mis discípulos también dudan de mí. Y él sabe que es algo normal, o sea, que siendo humanos dudamos, no lo entendemos y él lo sabe, ¿no? Y él no se enoja, al contrario, o sea, él siempre nos va a explicar cada duda con compasión. E incluso yo lo veo así, a veces cuando las personas me preguntan a mí, yo oro antes de contestarles, porque entonces sé que Dios me lo mandó a esta persona por algo y que la respuesta que yo dé a eso tiene mucha responsabilidad, porque de eso cuenta que la persona siga su caminar con fe o yo la debilite todavía más, ¿no? Y entonces a veces nosotros somos mensajeros de Dios, ¿no? Como apóstoles. Dios habla a través de las personas también. Entonces cuando alguien se acerca con dudas a mí o con un consejo o con algo, yo internamente oro para que Dios ponga en mí las palabras que quiere que esa persona reciba de mí. Que no hable yo, sino Él, Dios, a través de mí. Sí, que se acabamos. Si van teniendo dudas, comentarios. Hoy no han dejado No nos han pelado hoy. Sí. Hoy estamos ignorados totalmente. No es cierto. No, pero si quieren, si tienen alguna duda, algún comentario, una anécdota, o si ustedes alguna vez se han sentido, si algo de esto les está haciendo sentido,
o si les gustó algún versículo que ya hemos dicho, pues nos pueden decir. En los comentarios en YouTube. También ahí nos ponen el versículo que más les gustó. Entonces seguimos con reproches contra ciudades no arrepentidas. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta los dominios de la muerte. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. ¿Quieres comentar algo? Pues justo, o sea, a ver, también Cafarnaún es conocido como el pueblo la ciudad de Dios, ¿no? El pueblo, no de Jesús. Y pues justamente es donde más se ve su acción y aún así no creen. Sí. Y aún así no están del lado de Jesús y aún así teniéndolo ahí físicamente, viéndolo, no ven. Pero de hecho hasta eso tiene un propósito, o sea, porque justo aquí Jesús dice, Mateo, ay de ti, no, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en el medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que él sabía que en Betsaida y en Corazín, que eran ciudades que él dio muchas bendiciones, él sabía que aún así con muchas bendiciones no iba a ablandar el corazón de las personas. A cambio de que, por ejemplo, si lo hubiera hecho en otros lugares, sí hubiera salido el propósito, ¿no? Pero ¿por qué? A ver, ¿por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, el Capernaum, ¿no? ¿Por qué llega ahí? O sea, ¿por qué hace ahí su ministerio? O sea, ¿por qué está ahí Jesús? Porque no es como que Dios no sepa que no lo iban a creer. O sea, él sabía de pe a pa todo cómo iba a pasar, ¿no? Sí. O sea, sabía que los milagros que iban a pasar, las cosas que iban a suceder, las humillaciones, las ofensas que iba a vivir su hijo Jesús y el final, ¿no? Que era la muerte. Pero aún así lo hizo ahí. ¿Por qué? Y una vez también lo vimos, y es porque si en Capernaum lo hubieran reconocido como el Mesías, se hubiera quedado en esa ciudad. O sea, sería el rey o el Mesías de esa ciudad nada más. Sí. ¿Sabes? Pero al no reconocerlo, entonces cumple el objetivo que Dios tenía, el propósito que Dios tenía, que era la muerte, y se convierte en el salvador del mundo. Sí. No solo de ahí, de una región. O sea, se convierte en el salvador del mundo. Claro. Sí, porque justamente, a ver, si se vuelve el Mesías ya nombrado por ellos, o sea, claro, se hubiese sido de allá de los judíos. Pues no dejan que lo crucifiquen. O sea, ellos mismos como que lo defenderían, no sé. O sea, no dejarían que el plan de Dios transcurriera. Sí, y hubiera sido a lo mejor como pues en tal lado creen, ¿no? A Jesús en esto, ¿no? Nada más. O sea, no sería como el rey de todos. O sea, no sería la influencia que tuvo, o sea, ¿sabes? O sea, el propósito, el objetivo que se tenía. Y también no me acuerdo dónde, si lo vi contigo, no me acuerdo dónde. O sea, que Dios supo dónde mandar a su hijo porque es la gente que más lo necesitaba. O sea, y la gente como es cerrada, necia. Porque si lo hubiese mandado a cualquier
parte del mundo quizás hubiera sido Recibido. como, no manches, aquí lo tenemos, y no hubiese ocurrido el plan de Dios. Sí, es a lo que voy, ¿no? O sea, porque aquí dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. O sea, él sabe perfectamente en qué ciudades hubiera llegado y se hubiera arrepentido de sus pecados inmediatamente. Él lo sabe. O sea, él sabe en qué regiones, en qué ciudades hubiera pasado así. Pero él llega y manda a su hijo a ciudades con personas donde tenían el corazón endurecido, donde no le creyeron, donde no se arrepintieron de sus pecados, ¿no? Y lo hace con un propósito. O sea, es lo que quiero que entiendan. O sea, no es como de que Dios no se lo esperaba. O sea, Dios lo hizo sabiendo lo que iba a pasar y el propósito se cumplió tal cual. Y tan se cumplió que Jesús es el Hijo de Dios que conocemos en todo el mundo. O sea, no solo allá, sino en todo el mundo. Entonces, esto es muy importante. Todos los planes de Dios son perfectos. Wow. Yo estoy viendo el mapa de, a ver, ¿dónde está Betsaida? ¿Dónde está Corazín? Tiro, Sidón. Dije, no, pues sí está lejitos, amor. Sí. Y toda esta zona estuvo el Señor predicando. Caminando. O sea, se ve aquí chiquito, pero grandecito. Para que realmente valoremos. Pues ahorita se nos hace muy fácil, pues en carro llegamos rapidísimo, pero aquí era a pie y sin nada, porque ves que si no lleven nada. Sí. Pero bueno, era un pequeño comentario. Y además era la única manera de predicar. O sea, era la única manera en la que ellos podían pasar el mensaje, o sea, dar las buenas noticias a las demás personas. O sea, tampoco es como que tuviéramos redes sociales o alguna carta que pudiera, o sea, bueno, a lo mejor sí una carta podías mandar, pero no es como que fueras a dar el mensaje, ¿no? Sí, tenía que, como dices, se ponía en una plaza, en el monte, y que la gente se reuniera hablando, literal, hablando. Muy bien. Descanso para los cansados. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque esa fue tu voluntad. Esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Ya, vamos a continuar antes de que se nos vuelva a apagar. Sí. Se nos terminó el tiempo. El tiempo en televisión es caro. Unos comerciales. Pero aquí estamos, ya casi vamos a terminar. Estaba yo hablando del yugo. Del yugo de Jesús. Entonces nos estás explicando, ¿no? El contexto de lo que Él nos habla del descanso. Pues más que nada, lo que dijimos al inicio, Jesús viene a como enseñarnos, a decir, hey, Dios no es de que pórtate bien porque te vas a ir al infierno, o sea, no, sino es un Dios misericordioso, amoroso, suave, con tacto, que nos entiende, que nos comprende, que ya es un Dios hecho hombre y sabe que lo que sentimos, en lo que podemos caer, nos comprende. Entonces nos explica todo eso, ¿no? Que es un Dios, que su yugo es suave, es comprensivo.
Claro, y, o sea, bueno, llega Jesús, obviamente, no a cambiar la ley, sino a completarla. Y sí, trae obviamente un mensaje de paz y de amor, pero también entre, ese, entre esa paz y ese amor nos invita a caminar por el bien, ¿no? O sea, tampoco es un, un Dios que te deje hacer lo que tú quieras, ¿no? Bueno, sino que desde el amor y desde la paz y todo lo que nos trae, nos invita a que obviamente cuando tú actúas mal hay consecuencias, ¿no? O sea, a lo mejor no como te lo inculcaron o desde el miedo de que te portas bien para no ir al infierno o este tipo de cosas que muchas veces hemos escuchado. No, pero sí Jesús nos trae hay que actuar bien porque hay consecuencias, ¿no? Y hay que actuar mal. Si actúas mal, va a haber consecuencias. Y si actúas bien, va a haber recompensas, ¿no? Que las recompensas son las que hablábamos en el video pasado. Que él decía, ¿no? O sea, las recompensas cuando tú predicas, cuando eres mi mensajero, cuando vas por el camino del bien, cuando cumples la voluntad de Dios, cuando reconoces a Dios ante la gente, Dios te va a reconocer el día del juicio, ¿no? Entonces ahí nos hablaba de las recompensas. Ahorita nos está hablando, bueno, no está hablando, lo comentaste tú, pero sí nos habla en un contexto desde el amor, pero todo tiene consecuencias tanto en la vida terrenal como en la vida espiritual. O sea, el que no quiera tener consecuencias, o sea, es imposible. Claro. O sea, incluso cuando éramos niños, ¿no? Te portabas mal, tus papás te aman, te adoran, sí, te quieren, pero si te portaste mal, obviamente va a haber una consecuencia, ¿no? O sea, obviamente va a haber un castigo, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es algo que sí tenemos que tener en cuenta, sí, que saber. Justamente iba a complementar. Antes era, o sea, se educaba con atrición, uh-huh, que es que te inculcaban el miedo al infierno. O sea, de que si haces esto, te vas a ir al infierno. Si haces esto. Y con Jesús es contrición, que es realmente es el amor a Dios. Sí, o sea, entonces Jesús lo que quiere es que tú obres bien y vayas por el camino del bien, no por un miedo a que te va a pasar algo, uh-huh, ¿no? O sea, que tus buenas acciones no salgan desde esa raíz, desde el miedo, sino que sean por amor a Dios y por amor a ti también, uh-huh, por vivir una vida bien, ¿no? De bendición. Sí, no eres un ser sin consciente, o sea, de que pues un animalito, lo que sea, de que a lo mejor no se meten a la casa por miedo. No eres ese tipo de ser vivo, sino lo que vayas a hacer es porque eres consciente de que está mal. Sí, y de que no quieres hacerlo, ¿no? O sea, y de que ya reconoces a Dios, o sea, porque, por ejemplo, también tener un estilo de vida mundano, o sea, para los que sabemos lo que es vivir en ese contexto, sabemos que nada te trae la paz y la felicidad que Dios. O sea, ni las falsas amistades, ni las relaciones tóxicas, ni las fiestas, el alcohol, vicios, no sé, ¿no? Cualquier cosa, el dinero, nada te puede traer la felicidad y la paz de Dios. O sea, y eso lo sabes cuando Dios te rescata de ese mundo, ¿no? Entonces empiezas a hacer la voluntad de Dios, no por miedo, sino porque sabes que es el camino y porque sabes que lo demás, ¿qué fue lo que te dejó? Depresiones, ansiedades, miedos, frustraciones, traiciones, ¿no? O sea, te dejó puras cosas malas, ¿no? Sí. Entonces, Dios no quiere que vivamos mal, Él quiere que vivamos bien. Y simplemente es vive bien
O sea, es como Como le dijiste, es un manual de vida. como ahora, ¿no? Que a veces hay personas que dicen, es que el hecho de la religión es que nos quieren tener dominados. Yo no sé si esa gente que le llama dominación quiera matar o quiera violar o quiera robar o quiere que le hagan eso a ella, ¿no? Porque los mandamientos, o sea, y todos los pasos y las guías que nos da Dios en la Biblia son cosas para bien. Claro. O sea, no son cosas para mal. Entonces, si nosotros seguimos esos pasos, vamos a ser unos ciudadanos de bien. Claro. Que tanto vamos a recibir eso, tanto podemos darlo como recibirlo. Sí. Entonces, hay gente que está tan negada a este tema Sí. que dices, pues justo como Dios, si no estás conmigo, estás contra mí, porque si estás negando vivir conforme a mis mandamientos, entonces eso quiere decir que a lo mejor tú quieres que te hagan algo de eso o tú hacerlo. Claro. Y eso ya no viene de Dios, ¿no? Entonces aquí nos da el descanso para los descansados, que es la promesa, es una promesa muy bonita que Dios, que tenemos aquí en la Biblia, que nos hace. Y dice, aquellos que están cansados y agobiados, ¿no? O sea, fíjate qué bonito, les promete descanso en su presencia, donde puedan encontrar paz y alivio, ¿no? Y cuando logras realmente descansar en Dios, puedes experimentar esa paz que solo Dios da y que solo llena ese vacío Dios, ¿no? Pero es un proceso confiar y entregar todo a Dios. Y aceptar su voluntad. Y aceptar su voluntad también. Pero cuando lo logras, cuando realmente lo haces, ya das ese pasito que es chiquito, pero es un proceso. Entonces, cuando lo logras, es cuando descubres realmente que esta promesa se cumple. O sea, porque Dios cumple sus promesas. Y todas las promesas que están en la Biblia se van a cumplir. Pero esta en especial es una que podemos descubrir instantáneamente si confiamos en Él. O sea, ese sentir, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer me preguntaban que si me he sentido diferente después de mi caminar con Dios. Sentir, sí. O sea, ¿es un sentimiento distinto? Sí. Que no puedo yo explicar. Y tú, si me estás viendo, si me estás escuchando, lo vas a entender. O sea, es algo que nosotros sabemos. O sea, muchas veces los ateos te preguntan, quiero pruebas, y quiero esto, y quiero saber, ¿y por qué dices que Dios? Pero cuando no lo experimentas, cuando no lo sientes, cuando Dios no ha estado en tu vida o no lo has dejado entrar a tu vida, muy difícilmente alguien te va a poder explicar qué es Dios, porque Dios no se puede ver. O sea, Dios se siente, claro, ¿sabes? Y se siente de diferente manera para cada persona. No va a ser igual para mí que para ti. O sea, llega en los momentos justos a la vida de cada uno y de una forma especial para cada uno, ¿no? Entonces, explicar esto, explicar el amor de Dios, o entender o poner a prueba o decir, bueno, yo quiero sentir, ¿no? Saber. La única manera que lo hagas es individual. Ni escuchando este podcast, ni viendo este video, ni haciendo lo que sea, vas a poder experimentarlo si tú no quieres hacerlo. O sea, esto es individual. Esto depende de cada quien. Nadie te puede acercar a Dios. Tú solito te tienes que acercar a Dios. Es una de las cosas que en la vida tenemos que hacer solos. O sea, porque muchas veces alguien nos puede hacer el favor de hacer algo por nosotros. Pero esta es de las pocas cosas que a lo mejor dependen totalmente de ti. O sea, no hay manera de que alguien lo haga. O sea, te podemos decir, ¿no? Desde a lo mejor desde la experiencia, pero sentirlo, solo lo vas a sentir cuando tú solito lo vas a tú lo sientas, ¿no? Es inexplicable. Y no hay error, o sea, no hay manera que tú te confundas y digas si era Dios o no era Dios. Tú vas a saber cuándo es Dios, porque la
paz y el amor que Él llena y que Él llega a tu vida, o sea, es algo que nunca has sentido antes. Entonces, esta promesa que acabamos de leer ahorita está bien bonita, que dice, si tú estás cansado, descansa en mí, ¿no? Y es para todas esas personas que vivimos alguna vez o hemos pasado por miedos, por inseguridades, depresiones, ansiedades y que a veces la vida pesa, la vida duele. Entonces, Dios sabe lo que estás viviendo y dice, para todas esas personas que ya están cansadas, vengan a mí Sí, y yo les voy a dar descanso. claro. Yo voy a hacer que descansen. O sea, entonces lo Muy único que bonito. tienes que hacer es confiar en Él. Si estás cansado, por ahí había un video que vi apenas que decía, si estás cansado o ya no tienes fuerzas, quédate quieto y él va a llegar, ¿sabes? O sea, búscalo, quédate quieto y Él va a llegar a ti, pero siempre y cuando tú estés abierto a, ¿no? Sí. Entonces, pues si ya no hay preguntas, Hablando de llegar, ya llegó Yeye. ya terminamos ahora sí Mateo 11 y 12. Entonces, la próxima vez vamos a ver 13 y 14. Vamos avanzando. Qué padre que estemos aprendiendo juntos. Pues creo que sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que les sea de bendición todo lo que hemos hablado hoy y que algo, si algo en su vida tuvo algo que ver, no lo duden, o sea, no piensen, ay, era porque tocaba ese versículo, o era porque íbamos por orden, o era porque ya lo... No, es Dios que acomodó todo para que tú vieras este video o tú escucharas este podcast justo en este momento. O sea, no dudes de que es Dios hablándote. Y por favor te recuerdo que tenemos Amazon, Apple, Spotify, YouTube. Para que se suscriban, le den compartir. Y compartan este mensaje a las personas que ustedes quieran que a lo mejor sea de bendición, que escuchen, que empiecen a leer la Biblia, porque esto también comenzó justo porque en el canal hay muchas personas que no tenían algún conocimiento de cómo leer o cómo empezar a leer la Biblia, ¿no? Que es algo muy complejo, pero si se dan cuenta es algo útil para la vida, es un instructivo, ¿no? Es un manual. Entonces es por eso que lo hacemos. Y si a ti te gustó, si a ti te hizo sentido, compártelo a alguien más. O sea, porque también tú puedes ser ese canal de bendición para alguien más, compartiendo la palabra de Dios. A lo mejor tú no quieres o no puedes compartirla, pero puedes compartir este video o este podcast para que alguien más le sea de bendición. Exacto. Entonces, dale like, compártelo, déjanos ahí en los comentarios y en sí. qué versículo te gustó, alguna anécdota que nos quieras contar. Sí, y en Spotify nos pueden poner ¿cuántas estrellas? 5. 5. Nos pueden calificar, ¿vale? Entonces ya no hay pretextos. No. Estamos en todas las plataformas. Si no nos puedes ver, nos puedes escuchar. Exacto. ¿Vale? Entonces ya nos vamos. Diles adiós, Yeye. Adiós. Diles adiós, Yeye. Diles adiós. Adiós, adiós.